Bienvenido a Zarpado, 60 minutos de datos curiosos sin parar. Dale like, suscríbete que estamos por empezar. Los buceadores que trabajan a grandes profundidades no respiran aire normal, sino una mezcla de oxígeno y helio. El aire corriente a esas profundidades puede afectar sus facultades mentales. Por eso viven durante días o semanas en cápsulas presurizadas en el fondo del mar, comunicándose con esa característica voz aguda que produce el helio. Japón está desarrollando gasolina fabricada únicamente con agua y aire. El sistema captura ambos elementos de la atmósfera y los convierte en combustible mediante un motor especial. Actualmente solo produce un barril por día, pero esperan alcanzar 10.000 barriles diarios para 2040. Una revolución que permitiría a países sin petróleo ser completamente autosuficientes en energía. Entre Egipto y Sudán existe un territorio llamado Bir Tawil que ningún país quiere reclamar. Si Egipto lo reclamara, perdería su derecho sobre Halayeb. Si Sudán lo hiciera, también renunciaría a ese territorio más valioso. El resultado es algo increíble. Cada país insiste en que ese pedazo de tierra pertenece al otro. Un lugar sin gobierno, sin población permanente y sin leyes. El ser humano tiene 3 tipos de sueño. El sueño monofásico consiste en dormir 6 horas o más seguidas y es el más común. El bifásico divide el descanso en 2 etapas, 4 a 6 horas nocturnas más una siesta tras el almuerzo. El polifásico distribuye 3 a 4 horas totales en pequeñas siestas repartidas a lo largo de todo el día. El récord absoluto de velocidad en agua lleva más de 45 años sin ser superado. Lo estableció Ken Warby en una lancha llamada Spirit of Australia, alcanzando los 511 km por hora. La construyó en su patio con madera contrachapada y un motor de jet militar. A esa velocidad, el agua se vuelve casi tan dura como el concreto y un error mínimo puede ser fatal. Investigadores en Columbia Británica captaron en video por primera vez a lobos costeros usando herramientas para obtener comida. Una hembra tiró de la cuerda atada a una trampa de cangrejos para acercarla a la orilla y acceder al cebo. Este es el primer caso documentado de un lobo salvaje usando herramientas con múltiples pasos consecutivos, ampliando completamente nuestra comprensión de su inteligencia cognitiva. Los músculos de las pantorrillas funcionan como un segundo corazón. El gastrocnemio y el sóleo bombean la sangre de las piernas de regreso al corazón al contraerse y relajarse durante el movimiento. Este mecanismo se llama bomba muscular de la pantorrilla y explica por qué pasar demasiado tiempo sentado puede dificultar la circulación sanguínea y aumentar el riesgo de problemas vasculares en las extremidades inferiores. La lanza del destino, también llamada lanza de Longino, es la que según la tradición fue usada para atravesar el costado de Jesús en la crucifixión. Desde entonces, emperadores, reyes y conquistadores la buscaron creyendo que otorgaba poder invencible. Hoy existen 3 réplicas, una en Viena, otra en el Vaticano y otra en Armenia. Nadie sabe con certeza cuál es la auténtica original. En Irán, sanciones internacionales impidieron la entrada de grandes cadenas de comida rápida occidental. Como respuesta creativa, negocios locales adoptaron logos, colores y nombres similares a los originales. Así nacieron establecimientos como Mash Burger, Pizza Hut y otros que imitan a McDonald's, Burger King y Pizza Hut. Es una ingeniosa respuesta empresarial en un contexto de aislamiento económico y cultural que llama poderosamente la atención. El quimerismo humano es un fenómeno raro en el que una persona posee 2 tipos distintos de ADN en su cuerpo. Ocurre cuando 2 embriones se fusionan en etapas tempranas del desarrollo, formando un único individuo con células genéticamente diferentes. Puede pasar desapercibido o causar situaciones sorprendentes como pruebas de paternidad inesperadas o diferencias genéticas entre tejidos del mismo cuerpo. Finlandia está implementando electricidad inalámbrica, un sistema que transmite energía a través del aire sin cables ni enchufes. Funciona mediante ondas de radio de baja frecuencia que envían energía directamente a los dispositivos, como si toda la ciudad tuviera Wi-Fi eléctrico. Es justo lo que Nikola Tesla imaginó hace más de 100 años. Los dispositivos simplemente se cargarían solos en cualquier lugar de la ciudad.
En Irán existe un sistema de construcción de viviendas usando bolsas de polipropileno rellenas de concreto. Las bolsas se apilan en círculos, se compactan y se aseguran con alambre. Cuando el concreto fragua, las bolsas se queman. El techo redondeado distribuye el peso de manera uniforme. El costo total es apenas el 10% de lo que costaría construir una casa tradicional con ladrillos de arcilla. El pingüino emperador ha sido oficialmente reclasificado como especie en peligro de extinción. La crisis climática está causando una pérdida sin precedentes de hielo marino en la Antártida, su único hábitat. Sin superficie firme para criar, miles de polluelos mueren antes de desarrollar el plumaje impermeable. Si el ritmo actual de deshielo continúa, la población podría reducirse a la mitad para el año 2080. China presentó el TF Light, un tren que viaja a 1000 km/h sin perturbar a sus pasajeros. No usa ruedas ni rieles. Flota impulsado por imanes que lo elevan y lo mueven hacia adelante. Además, circula por un túnel sin aire, lo que elimina casi toda la resistencia. Alcanza velocidades similares a un avión, pero sin despegar del suelo. Un salto tecnológico sin precedentes en el transporte terrestre. Teresa Cachindamoto, líder tradicional de Malawi, dedicó su vida a combatir el matrimonio infantil. Anuló más de 3.500 matrimonios de menores y convenció al gobierno de prohibir legalmente las bodas por debajo de los 18 años. Según datos globales, 12 millones de niñas son casadas antes de los 18 años cada año. Su ejemplo demuestra que una sola persona con determinación puede cambiar el destino de miles. Durante la Segunda Guerra Mundial existió el tanque Churchill Bobbin, diseñado para crear caminos sobre la arena de playa. Llevaba al frente un enorme carrete que desplegaba una especie de alfombra de lona y acero mientras avanzaba, permitiendo que otros vehículos desembarcaran desde los barcos sin hundirse en la arena. Formaba parte de los llamados Hobart's Funnies, una solución ingeniosa de ingeniería militar para uno de los mayores desafíos logísticos del desembarco en zonas costeras. Existe una isla que cambia de país cada 6 meses. Desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio pertenece a España. Desde el 1 de agosto al 31 de enero es francesa. Este sistema viene del Tratado de los Pirineos de 1659. La isla mide apenas 200 mi y no está abierta al público salvo ocasiones especiales o eventos diplomáticos. Un hombre transformó un vertedero de basura en un pueblo medieval cerca de Buenos Aires, Argentina. Antonio Campana lo construyó con materiales de demolición, puertas, ventanas, madera y piedras antiguas. Lo llamó Campanópolis y hoy incluye más de 100.000 árboles, un museo del hierro y uno de la madera. Es un destino popular para bodas y producciones cinematográficas, aunque requiere reserva previa para visitarlo. La Dama Velada de 1869, la Virgen Velada de 1850 y la Verdad Velada de 1752 son esculturas talladas de un solo bloque de mármol. Sus acabados hiperrealistas simulan piel y el efecto de un velo transparente ligero sobre el rostro. Durante décadas nadie creyó que pudieran ser creadas a mano desde un único bloque sólido de piedra. Durante 1000 años, China protegió el secreto de la seda, imponiendo la pena de muerte a quien sacara gusanos de seda vivos o huevos del país. El mundo pagaba precios exorbitantes sin conocer su origen. Finalmente, unos monjes introdujeron huevos escondidos en sus bastones de caminar, rompiendo el monopolio chino. En pocas décadas, Europa y Oriente Medio comenzaron a producir su propia seda. El Assam posee el récord Guinness de escribir el alfabeto más rápido con las manos detrás de la espalda. Solo 659 segundos. Aunque parece sencillo, requiere una coordinación impresionante y una memoria muscular muy refinada. Es uno de esos récords que parecen imposibles hasta que ves el video y te das cuenta de que los límites humanos siempre tienen la capacidad de sorprenderte con nuevas posibilidades. Mehran Karimi Nasseri, refugiado iraní, vivió 18 años dentro del aeropuerto Charles de Gaulle de París. Todo comenzó en 1988 cuando perdió sus documentos y quedó en un limbo legal. No podía entrar a Francia ni viajar a otro país. Los trabajadores lo apodaron Sir Alfred.
Su historia inspiró la película The Terminal de Steven Spielberg, estrenada en 2004. El auto que Homero Simpson diseñó en la serie, conocido como The Homer, terminó cobrando vida fuera de la pantalla. Fanáticos del programa construyeron réplicas reales sobre la base de autos viejos, copiando ese look deliberadamente exagerado y absurdo. Lo curioso es que el diseño original era una burla, pensado para ser el peor auto imaginable, y aún así alguien decidió fabricarlo de verdad. Una de esas rarezas que parecen falsas hasta que aparecen rodando en la calle. Un timelapse de una planta de pimientos filmado durante 115 días revela algo que a simple vista nunca llegamos a percibir. El crecimiento como si ocurriera en cámara rápida. Se ve con claridad cómo el tallo busca la luz, cómo se transforma día a día y cómo brotan primero las flores y luego los frutos. Lo que parece una planta inmóvil en realidad está en movimiento constante, solo que demasiado lento para nuestros ojos. La paciencia de la naturaleza condensada en pocos segundos. Júpiter vive eclipses casi de forma permanente gracias a su gran cantidad de lunas, algunas de órbita extremadamente rápida, por ejemplo, completa una vuelta al planeta en apenas unas 42 horas y media, lo que provoca que sombras y alineaciones se repitan una y otra vez. A veces se producen varios eventos encadenados, como si el sistema fuera una verdadera máquina de eclipses. Un espectáculo cósmico que en la Tierra resultaría impensable. El creador de contenido George Harmony recrea los sonidos de películas como Ratatouille usando batería, voz y objetos cotidianos en lo que se conoce como arte del Foley. Lo más sorprendente es su simpleza. Una bolsa, un trozo de madera o un golpe seco bastan para que el cerebro los traduzca en pasos. Una cocina o una salsa hirviendo. Ver el detrás de escena quita un poco de magia, pero multiplica el respeto por todo el trabajo sonoro que hay detrás de una película. Casi nada de lo que escuchamos en el cine es lo que parece. Las predicciones del astrólogo francés del siglo XVI Nostradamus siguen siendo debatidas siglos después, y el secreto está en su ambigüedad. Sus frases son lo suficientemente abiertas como para que, una vez ocurrido un hecho, mucha gente logre encajarlas con él. Por eso existen dos bandos eternos, quienes aseguran que lo predijo todo y quienes sostienen que solo se interpreta a posteriori. Un fenómeno que dice tanto de las profecías como de cómo funciona la mente humana al buscar patrones. Chang y Eng nacieron en 1811 en lo que hoy es Tailandia, y su enorme fama hizo que durante mucho tiempo se usara el término siameses para referirse a los gemelos unidos. Hoy se prefiere justamente esa expresión, pero el apodo histórico quedó grabado por el impacto cultural que tuvieron. Su vida también refleja cómo eran la medicina y los espectáculos de la época, donde situaciones muy duras se exhibían como entretenimiento. Vivieron más de 60 años y formaron familias numerosas, desafiando todo lo que se creía posible. El director Darren Aronofsky presentó una serie creada 100% con inteligencia artificial llamada On This Day 1766, que narra la independencia de los Estados Unidos. Tendrá 88 episodios cortos sin actores reales ni operadores de cámara. Este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era en la producción cinematográfica, donde la creación de contenido ya no depende del trabajo humano en pantalla. El artista australiano Stellark se implantó una oreja en el brazo usando su propia piel y una estructura de cartílago. No lo hizo por razones estéticas ni funcionales, sino como declaración artística para demostrar que el cuerpo humano no tiene que permanecer igual y que se le pueden añadir nuevas partes en lugares completamente inesperados. Una obra de arte viva que desafía los límites convencionales del cuerpo. Francia desarrolló un corazón artificial llamado Aeson, creado por la empresa Carmat, capaz de reemplazar al corazón humano durante años sin necesitar un donante. Imita las funciones del corazón real y ajusta el flujo sanguíneo según las necesidades del cuerpo. Ya fue implantado en varios pacientes en Europa como alternativa para quienes no califican para un trasplante convencional. Ofrece esperanza a miles de personas en lista de espera. El nuevo campus IGERE en China, parte de la Universidad Xi'an Jiaotong,
es un megacomplejo futurista para posgrado e investigación avanzada. Construido entre 2017 y 2019, integra más de 100 bases científicas con laboratorios de inteligencia artificial, ingeniería y medicina. Su inversión superó los 10.000 millones de yuanes. No es solo una universidad, es una ciudad laboratorio diseñada para construir el futuro. En la ciudad de Baarle-Hertog y Baarle-Nassau, el límite entre Bélgica y los Países Bajos corta calles, negocios e incluso casas. En algunos casos, la puerta principal determina a qué país pertenece la vivienda, lo que afecta a impuestos, leyes y servicios. Hay restaurantes donde la cocina está en un país y los comensales en otro. Estas fronteras complejas son resultado de acuerdos históricos y hacen del lugar algo único en el mundo. En el desierto de Siwa, Egipto, existe el Hotel Adrer Ameyal, construido completamente con kerchef, una mezcla de barro, arena y sal. Si lloviera intensamente, las paredes podrían colapsar, pero en esa zona la lluvia es extremadamente rara. El hotel tiene 40 habitaciones sin electricidad ni televisión. Cuando cae la noche, todo se ilumina únicamente con velas y lámparas de aceite, creando una atmósfera de otro siglo. Roy Ayala, joven ingeniero keniano, creó los guantes Sign-IO tras ver las dificultades de comunicación de su sobrina nacida sorda. Los guantes tienen sensores en cada dedo que capturan los movimientos de la mano y los convierten en datos. Una app los traduce a voz en tiempo real, permitiendo configurar género, tono e idioma de salida. Una solución tecnológica nacida del amor familiar que está cambiando vidas alrededor del mundo. En Los Santos de Maimona, España, existe el Capricho de Catrina, construida por el albañil autodidacta Francisco González García como regalo para su hija menor. Con paredes curvas, formas orgánicas, mosaicos y vidrio de colores. Muchos la comparan con el estilo de Antoni Gaudí. Construida gradualmente a lo largo de muchos años, con cada detalle hecho a mano, es hoy una de las viviendas más fotografiadas de la región. El experto chino Yang triplicó la producción de arroz en Nigeria gracias a semillas mejoradas y nuevas técnicas de cultivo. Su trabajo fue tan valioso que el gobierno nigeriano le asignó escolta militar para protegerlo en zonas agrícolas controladas por grupos armados. Un especialista en arroz híbrido tratado como si fuera un general, demostrando que la agricultura puede ser tan estratégicamente importante como cualquier poder político o militar. El Xinjiang Maoyan es conocido como el rey del té verde en China. Proviene de la ciudad de Xinjiang en la provincia de Henan y es uno de los 10 tés más famosos del país. Sus hojas finísimas están cubiertas de pequeños pelos blancos y se cosechan a mano en primavera. Su aroma fresco y sabor suave pero intenso lo convirtieron durante siglos en un té reservado para ocasiones especiales e invitados importantes. En el Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong existen cápsulas de descanso futuristas para viajeros con escalas largas. Estas pequeñas cabinas privadas están cerca de las puertas de embarque. Hay alrededor de 30 cápsulas y usarlas puede costar apenas 35 yuanes. Aproximadamente $5 por media hora. Compactas y cómodas, están diseñadas para que un pasajero cansado recargue energías antes de su próximo vuelo. A pesar de su asociación con el hielo extremo, la Antártida es técnicamente el desierto más grande del mundo. Recibe muy poca precipitación anual, menos incluso que muchos desiertos cálidos. En zonas como los valles secos de McMurdo casi no nieva ni llueve. Esto demuestra que un desierto no se define por el calor, sino por la falta de precipitaciones, incluso en uno de los lugares más fríos del planeta. La cueva de Hang Son Doong en Vietnam es una de las más grandes del mundo y funciona casi como un mundo aparte. Tiene su propio ecosistema con selvas, ríos, animales adaptados a la oscuridad e incluso nubes que se forman en su interior por la diferencia de temperatura entre dentro y fuera. Este microclima subterráneo completamente independiente demuestra cómo la naturaleza puede crear ecosistemas enteros lejos de cualquier luz solar. Coober Pedy es una ciudad en Australia donde la mayoría de su población vive bajo tierra. Las temperaturas superficiales pueden superar los 45 grados Celsius.
Las casas comenzaron como minas de ópalo y con el tiempo se convirtieron en viviendas completas con dormitorios, sala y cocina. Hay también hoteles, bares e incluso iglesias dentro de la roca. Una ciudad oculta bajo el desierto donde la temperatura subterránea es perfectamente estable. Denis Kachenko nació sin brazos y transformó sus pies en herramientas precisas para pintar, crear y construir. Su coordinación es tan refinada que sostiene pinceles con facilidad. Comparte su proceso en redes sociales, inspirando a miles de personas con sus rutinas diarias, arte y desafíos. Cada trazo demuestra disciplina, práctica constante y una mentalidad que no acepta compromisos con los límites que otros le impondrían desde afuera. Los Plank Wars llevan la clásica plancha abdominal a un formato competitivo. Dos competidores se enfrentan con un solo objetivo: hacer que el rival toque el suelo sin romper la posición propia. Solo se permiten ataques en los brazos. Las rondas duran 60 segundos, pero se sienten como una eternidad cuando los músculos empiezan a temblar. No es solo fuerza física, también es estrategia, equilibrio mental y reflejos fulminantes. El chinche de encaje tiene alas tan delicadas y detalladas que parecen hechas de vitral artesanal. Sus patrones recuerdan a las vidrieras de una catedral gótica. Es uno de esos seres de la naturaleza que nos recuerda que la belleza más elaborada no siempre la crea el ser humano. Un diseño tan preciso y simétrico que parece imposible que sea producto de la evolución y no de un artesano miniaturista. En 1953, Robert H. Keaton patentó una versión mejorada de la Keaton Music Typewriter, una máquina de escribir que en lugar de letras tenía teclas con notas musicales, claves y símbolos. Antes del software moderno, era tecnología de vanguardia para compositores que necesitaban escribir partituras con rapidez y precisión. Permitía transcribir música con la misma facilidad con que otros escribían textos. Una fusión única de tecnología mecánica y creación musical. Los murciélagos pueden nadar usando sus alas como remos, impulsándose con un movimiento similar al de la mariposa en natación. Sus músculos pectorales, los mismos que usan para volar, los empujan con fuerza hacia la orilla cuando caen al agua accidentalmente. La razón suele ser un error de cálculo al beber cerca de la superficie. Incluso los más jóvenes ya saben nadar de forma instintiva desde muy temprana edad. La piel humana tiene solo 2 mm de espesor, algo extremadamente delgado comparado con otros animales. La piel de un hipopótamo mide 4 cm y la de una ballena azul puede alcanzar los 50 cm. Esta fina barrera protege todo nuestro organismo, regula la temperatura corporal, detecta el tacto y nos separa del mundo exterior. Un órgano asombroso que en un adulto puede pesar entre 3 y 5 kg. La mina Mponeng en Sudáfrica es la mina de oro más profunda del mundo. Para llegar al fondo, los trabajadores deben descender más de 4 kilómetros en elevadores de alta velocidad en un trayecto de más de 1 hora. Los ingenieros bombean mezcla de hielo y agua helada para enfriar artificialmente el entorno extremo. Entre 15 y 20 kilos de oro se extraen cada día en condiciones donde sin tecnología nadie sobreviviría. El jabalí rojo africano, conocido como Red River Hog, es quizás el cerdo más llamativo del planeta. Tiene un pelaje rojizo brillante, marcas blancas y negras en el rostro y largas orejas con mechones elegantes. Es ágil, nada bien y es activo de noche. Vive en grupos organizados con un macho dominante. En algunos mercados privados, su precio puede ir desde $1,000 hasta $4,000 dependiendo del individuo. El yate Tecnomar for Lamborghini 63 es una embarcación que suena, se ve y se siente como un superauto. Solo existen 63 unidades, mide 63 pies y rinde homenaje a 1963. Bajo el casco, lleva 2 motores V12 que juntos producen 4,000 caballos de fuerza, alcanzando velocidades de hasta 60 nudos. Diseñado en fibra de carbono, inspirado en la Lamborghini Sián. El Flipper Zero es un dispositivo de ciberseguridad del tamaño de un juguete con cara pixelada de delfín. Integra antenas y sensores que interactúan con señales reales, radio sub-gigahercio, NFC, RFID e infrarrojo. Puede copiar controles remotos, leer tarjetas y funcionar como control universal.
Dependiendo de quién lo use, puede ser herramienta de aprendizaje legítima o convertirse en un serio problema de seguridad para cualquier persona cercana. La abeja melipona es nativa de las regiones tropicales de América, desde México hasta Argentina, y su característica más sorprendente es que no tiene aguijón, se defiende mordiendo o atacando en grupos. Su miel fue considerada sagrada durante siglos en la cultura maya por sus propiedades medicinales y tiene un sabor agridulce ligeramente ácido. En lugar de panales hexagonales, construyen pequeñas cápsulas redondeadas de cera y resina de árbol. Los anillos de boda no siempre fueron símbolo romántico. Sus orígenes están en la antigua Roma, donde servían como documento legal visible que sellaba el matrimonio. La idea de la vena amoris, supuestamente una vena que conectaba el anular directamente al corazón, justificaba el dedo elegido. Esa vena nunca existió anatómicamente, pero la costumbre persistió. En el siglo IX, la Iglesia adoptó la tradición convirtiéndola en sacramento. Existe un sistema de embalaje que usa espuma que se expande en segundos. Dentro de la bolsa hay dos líquidos separados que al mezclarse reaccionan químicamente liberando gas. La espuma se expande rápidamente, se adapta perfectamente a la forma del objeto y luego se endurece. El resultado es una protección precisa que absorbe impactos durante el transporte. Una solución eficiente y adaptable para proteger objetos frágiles de cualquier forma. El puente colgante Hussaini en Pakistán es considerado uno de los más peligrosos del mundo. Tablas de madera separadas, cables de acero desgastados y un balanceo constante con el viento hacen que cada paso se sienta como una eternidad. El verdadero desafío es mantener el equilibrio mientras el puente cruje bajo los pies. Lo que para los locales es un camino cotidiano, para los visitantes es un reto extremo. La artista británica Millie Vampini crea retratos al óleo tan realistas que engañan a la vista. Piel, reflejos y poros están pintados a mano con un nivel de detalle increíble. Su estilo hiperrealista difumina la línea entre fotografía y arte. Sus obras no parecen pinturas, sino imágenes de alta resolución sobre lienzo. Una ilusión visual tan perfecta que obliga al espectador a acercarse para creer que realmente es pintura. En Ámsterdam existe Silodam, un edificio residencial construido literalmente sobre el lago Ihåtop. Inaugurado en 2002, genera toda la energía que consume gracias a más de 2.200 m² de paneles solares. Alberga 442 apartamentos. En su interior hay una escuela de vela, un centro de deportes acuáticos, un restaurante abierto al público y un puerto privado con jardines flotantes. Las ventanas de los aviones son redondas por una razón de seguridad crucial. Si fueran cuadradas, toda la presión interna se concentraría en las esquinas, debilitando el material y causando grietas peligrosas. La forma circular distribuye esa presión de manera uniforme a lo largo de la curva. En los años 50, varios accidentes graves ocurrieron precisamente por este problema hasta que los ingenieros lo identificaron y lo corrigieron definitivamente. El robot Obi está cambiando algo tan cotidiano como comer. Diseñado para personas con movilidad reducida, permite comer de forma independiente, sin depender de nadie para cada bocado. Su brazo robótico selecciona comida de 4 compartimentos y la lleva directamente a la boca del usuario. Todo se controla con pequeños botones activables por la cabeza o los pies. Fue creado pensando en la autonomía y la dignidad diaria del usuario. La risa histérica del kookaburra australiano no es alegría. Es una señal territorial muy agresiva hacia otros pájaros. Además, este ave caza serpientes altamente venenosas de una forma brutal. Las agarra por el cuello y las golpea repetidamente contra una roca hasta matarlas a golpes sin usar veneno ni garras afiladas. El sueño más repetido a nivel global es que se te caen los dientes o caes al vacío. Psicológicamente, la caída de los dientes es la forma en que el cerebro humano procesa el estrés, la pérdida de control en la vida real o la ansiedad extrema generada por cambios importantes o situaciones de mucha incertidumbre personal. Un perro guía no está entrenado para obedecer ciegamente. Se les enseña la desobediencia inteligente.
Si el dueño ciego ordena cruzar una calle pero el perro detecta un coche eléctrico silencioso o una alcantarilla abierta, desobedecerá directamente la orden y bloqueará físicamente al dueño para salvarle la vida en ese momento. El sol no es amarillo. Si salieras al espacio exterior verías una estrella de un blanco nuclear deslumbrante. Lo vemos amarillo, naranja o rojo porque la atmósfera terrestre actúa como un filtro gigante, bloqueando los tonos azules y violetas de la luz solar y dejando pasar únicamente los tonos cálidos hasta nuestros ojos. El gallito de las rocas andino tiene un ritual de apareamiento que parece una competencia de baile televisada. Decenas de machos se reúnen en un claro del bosque, limpian el suelo de hojas y hacen coreografías frenéticas. La hembra los observa desde una rama superior como un jurado de televisión y elige al que mejor ritmo tiene. Cuando conduces a 120 km/h, las rayas blancas del asfalto parecen medir medio metro. Es una ilusión de velocidad. Si aparcas el coche y caminas por la autovía para medirlas, descubrirás que cada línea discontinua mide casi 3 metros de largo, aproximadamente el tamaño de un coche pequeño estacionado. El síndrome de Capgras es uno de los fallos neurológicos más aterradores. Si lo sufrieras, reconocerías la cara y la voz de tu familia perfectamente, pero la zona del cerebro que siente cariño hacia ellos se desconecta. Al no sentir ninguna emoción, tu cerebro concluye que te han secuestrado a esa persona y la han sustituido por un impostor perfecto. Los cerezos japoneses Sakura no se cultivan para dar fruta. Sus cerezas son pequeñas y ácidas. Existen únicamente por razones estéticas y filosóficas, representando el concepto budista de la tristeza por las cosas transitorias. Sus flores son tan frágiles que un golpe de viento las destruye en pocas semanas, recordando que la vida, aunque hermosa, es maravillosamente corta. El síndrome de Cotard es un trastorno psicológico muy raro, en el que una persona cree que está muerta, que no existe o que ha perdido órganos. Esta ilusión puede ser extremadamente intensa y llevar al paciente a desconectarse de la realidad. Está asociado con depresión grave, esquizofrenia o daño neurológico. Quien lo padece puede incluso dejar de comer por sentir que su cuerpo ya no tiene propósito alguno. Battle Kart mezcla conducción real con lógica de videojuego. En la pista, docenas de proyectores lanzan obstáculos e ítems virtuales sobre el suelo. Al conducir un carrito eléctrico conectado al sistema y pasar sobre un ítem, lo activas. Recibes un golpe virtual y el carrito responde frenando en tiempo real. Cada carrera combina estrategia y habilidad en un espacio que se transforma constantemente. Es Mario Kart hecho realidad. El pasaporte belga esconde un homenaje a sus personajes de cómic más famosos. Sus páginas están ilustradas con Tintín, Los Pitufos, Lucky Luke y Spirou. La mayoría de estos detalles solo se revelan bajo luz ultravioleta. Es un documento que además celebra la identidad cultural del país, convirtiendo un trámite burocrático ordinario en una pequeña obra de arte para quienes saben exactamente dónde y cómo mirar. Dentro de los anillos de Saturno existe una pequeña luna llamada Dafne, que perturba el material circundante creando ondas y rizos, como si arrojara una piedra a un estanque. Cada vez que pasa, deja esa marca visible en los anillos. Este fenómeno fue captado por la sonda Cassini y ofrece una perspectiva fascinante de la dinámica gravitacional activa que existe dentro del sistema de anillos del planeta más espectacular. Los astronautas que pasan largos periodos en el espacio no pueden conducir al regresar a la Tierra. Necesitan esperar al menos 21 días. La microgravedad debilita sus músculos y afecta el equilibrio, haciendo peligroso operar un vehículo de inmediato. Su sistema vestibular, responsable del equilibrio y la orientación espacial, tarda semanas en readaptarse completamente a las condiciones gravitacionales del planeta. Una readaptación lenta que requiere supervisión médica. El guamoa es una variedad de banana nativa de Polinesia y muy común en Hawái, siendo 3 o 4 veces más grande que una banana normal. Su pulpa interior es rosada anaranjada y muy cremosa. Verde se usa como plátano para freír. Madura se come como fruta dulce.
Los racimos son tan pesados que los agricultores usan soportes de bambú. En Nueva York, una ley de 1916 obliga a los edificios a retroceder en sus plantas superiores a medida que crecen en altura, para evitar bloquear el cielo y hacer las calles oscuras. La ley imagina una frontera invisible en forma de V que parte del centro de la calle y se ensancha hacia arriba. Cada edificio debe respetar esa forma invisible al diseñar y construir sus plantas más altas. El café de huevo es una bebida tradicional de Vietnam inventada en los años 40 durante la escasez de leche de guerra. En el Hotel Metropol de Hanoi, un barista reemplazó la leche con yemas de huevo batidas, creando algo legendario. Hoy se prepara batiendo yemas, azúcar y leche condensada hasta formar una crema espesa que se vierte sobre café robusta fuerte y amargo. El resultado es sorprendentemente delicioso. Futuroscope es un parque de atracciones en Francia considerado el más futurista de Europa. No tiene montañas rusas tradicionales, ofrece tecnología, pantallas gigantes, simuladores y experiencias en 4 dimensiones donde no solo miras, sino que vives la atracción desde adentro. Vibración, viento, sonido envolvente y efectos visuales hiperrealistas crean sensaciones imposibles de replicar. También tiene hoteles temáticos y espectáculos nocturnos de luz y proyecciones a gran escala. Las rampas espirales del estadio de San Siro en Milán crean una poderosa ilusión óptica. Cuando miles de personas descienden en flujo constante, el cerebro interpreta ese movimiento colectivo como si las torres giraran. Estas rampas fueron añadidas para el Mundial de 1990 y también sirven de soporte estructural al techo. El truco reside en la sincronización del movimiento masivo, similar a los postes de barbero pero a escala monumental. La película Titanic de 1997 tuvo un presupuesto mayor al costo real del barco. El film requirió aproximadamente $200 millones, mientras que el transatlántico original costó unos 7.5 millones en 1912. Ajustado a la inflación de 1997, equivaldría a unos 113 millones, considerablemente menos que lo que se invirtió en la producción cinematográfica. Síndrome de columna corta es una condición genética extremadamente rara en perros. Los animales afectados nacen con vértebras que nunca se convierten en hueso sólido, permaneciendo como cartílago. Esto altera completamente su estructura corporal y les impide girar la cabeza con normalidad. Para que un perro nazca con esta condición, ambos progenitores deben portar el gen. En todo el mundo solo existen unos 30 casos documentados vivos actualmente. El hielo glacial adquiere ese intenso color azul porque se forma bajo una presión enorme durante siglos. Esa presión expulsa las burbujas de aire que dan al hielo ordinario su apariencia blanca y opaca. El resultado es una masa densa y translúcida que absorbe los tonos cálidos del espectro y refleja solo el azul. Por eso los glaciares más antiguos tienen ese color profundo que parece imposiblemente hermoso y casi sobrenatural. La bioimpresión tridimensional de orejas humanas ya es una realidad médica para tratar casos de microtia. Primero se escanea la oreja sana y se crea una imagen especular. Luego se toman células de cartílago del propio paciente. Se multiplican y se mezclan con biotinta. La impresora deposita las capas una a una hasta formar la oreja completa. Al implantarse, el material se reabsorbe y el tejido crece como si fuera propio. Un cortometraje animado llamado The Impact of Warming on the Arctic fue realizado completamente en stop motion usando hielo como material principal. El equipo tuvo que trabajar a contrarreloj controlando la temperatura y reconstruyendo partes del escenario porque el hielo se derretía. Tomó casi un año completar apenas 1 minuto de película. El resultado visual y el mensaje ambiental justificaron cada segundo de ese extraordinario esfuerzo. Los relojes de buceo son sometidos a pruebas extremas antes de llegar al mercado. Se sumergen en cámaras presurizadas que simulan grandes profundidades mientras un mecanismo automatizado pulsa sus botones y activa todas sus funciones. Esto verifica que ninguna gota de agua penetre cuando se manipulan bajo presión. Un proceso que garantiza que el reloj funcione perfectamente en las condiciones más extremas que enfrentaría un buceador profesional.
El astronauta Reed Wiseman capturó imágenes impresionantes de la Tierra desde la misión Artemis II utilizando únicamente un iPhone. Que un teléfono comercial capture imágenes desde el espacio con esa calidad refleja el avance extraordinario de las cámaras de smartphones. Lo que antes requería equipos especializados de miles de dólares, hoy cabe en un bolsillo y produce resultados que dejan sin palabras a quien los contempla. El youtuber Jesser construyó una instalación de 43 aros de baloncesto apilados uno debajo del otro para que el balón pasara por todos en un solo lanzamiento. Un tiro desde detrás de la línea de 3 puntos en ese sistema puntúa 129 puntos. Si lanza 8 balones simultáneamente, la puntuación total alcanza los 1032 puntos. El experimento llevó semanas de planificación y ajustes. Los parques de dinosaurios en Taiwán han alcanzado un nivel de realismo perturbador. Sus criaturas animatrónicas son tan detalladas y se mueven de forma tan fluida que inquietan a muchos visitantes. Escamas, texturas, movimientos respiratorios y sonidos hacen que la experiencia sea casi hipnótica. En lugar de estatuas estáticas hay seres que parecen vivos. Una experiencia que redefine lo que significa un parque temático de dinosaurios. El artista David Kac usa su propia piel como lienzo, bordando retratos y memorias directamente en la palma de la mano. Trabaja solo en la capa superficial de la epidermis, por lo que la sensación es sutil, parecida a un arañazo. Retira los hilos después, pero la marca permanece un tiempo, como esos recuerdos que no se borran con facilidad. Su trabajo mezcla performance, fotografía y arte corporal de forma inusual. Los entrenadores de rescate en alta mar usan simuladores de alta intensidad que recrean condiciones reales de mar embravecido. Olas, vuelcos, oscuridad y desorientación forman parte de los ejercicios para preparar a los equipos ante situaciones extremas. Estos simuladores reproducen con exactitud lo que ocurriría en un naufragio real, para que los rescatistas reaccionen de forma automática cuando cada segundo marca la diferencia entre la vida y la muerte. El teclado QWERTY que usamos hoy fue diseñado en 1873 y, al contrario de lo que suele decirse, no se hizo para frenar a los mecanógrafos. Las máquinas de escribir de la época se atascaban cuando se presionaban muy rápido teclas vecinas. Así que se separaron las letras más usadas para evitar esos atascos. Hoy ya no necesitamos ese diseño, pero la inercia del hábito lo mantiene vigente globalmente. El lago Baikal en Rusia es el lago de agua dulce más profundo del mundo. Con 1642 mm de profundidad, contiene aproximadamente el 20% de toda el agua dulce líquida no congelada del planeta. Tiene más de 25 millones de años y en su interior habitan más de 1700 especies. La mayoría encontradas exclusivamente en ese lugar y en ningún otro del planeta. En Suecia, existe el concepto de lagom, una palabra sin traducción directa que describe el arte de tener exactamente lo suficiente. Ni demasiado ni muy poco. Es un principio cultural que guía desde la decoración del hogar hasta las decisiones laborales y sociales. Para los suecos, el lagom no es mediocridad sino equilibrio consciente. Una filosofía de vida que el mundo occidental ha comenzado a explorar y adoptar masivamente. Los pulpos tienen 3 corazones. 2 bombean sangre a través de las branquias para oxigenarla, mientras el tercero la distribuye por el resto del cuerpo. Además, su sangre es azul porque usa hemocianina con cobre en lugar de hemoglobina con hierro. Cuando un pulpo nada activamente, el corazón principal se detiene, lo que los cansa rápidamente y explica por qué prefieren arrastrarse en lugar de nadar. El cocodrilo de agua salada es el reptil más grande del mundo, superando los 6 m de longitud y los 1000 kg. A pesar de su aspecto primitivo, es un cazador extraordinariamente eficiente con una mordida capaz de ejercer casi 1700 kg de fuerza. La más potente registrada en cualquier animal vivo. Vive en los estuarios y costas del sudeste asiático y norte de Australia, siendo temido por comunidades locales. El diamante Hope es una de las gemas más famosas del mundo. Pesa 45.5 quilates y tiene una tonalidad azul profunda única causada por impurezas de boro en su estructura.
Tiene siglos de historia asociada a muertes, ruinas y maldiciones entre sus propietarios. Hoy se exhibe en el Museo Nacional de Historia Natural de Washington, siendo una de las piezas más visitadas del mundo. En Namibia existe el cementerio de barcos de Skeleton Coast, donde más de 1000 naufragios yacen semienterrados en la arena a lo largo de kilómetros de costa. Las corrientes oceánicas y la niebla constante hacen de este litoral uno de los más peligrosos del mundo para la navegación. Los barcos que allí naufragan no pueden ser rescatados porque el mar agitado lo impide, quedando abandonados para siempre entre dunas de arena. En Japón existe la práctica llamada kintsugi, que consiste en reparar objetos rotos con oro, plata o platino, haciendo visibles las fracturas en lugar de ocultarlas. La filosofía sostiene que las roturas son parte de la historia del objeto y que repararlas con metal precioso las embellece. Una metáfora poderosa que muchos aplican también a la resiliencia humana, a cómo las cicatrices de la vida nos hacen más valiosos. En Turquía existe la ciudad subterránea de Derinkuyu, excavada hace aproximadamente 3000 años y capaz de albergar a 20.000 personas. Tiene 8 niveles bajo tierra con habitaciones, establos, iglesias, bodegas y pozos de ventilación. Sus puertas de piedra circulares, que solo podían cerrarse desde dentro, hacían imposible la entrada de enemigos. Fue usada como refugio durante invasiones y hoy es una atracción turística fascinante. El ser humano tiene aproximadamente 37 billones de células en su cuerpo, pero hay más bacterias en el intestino que células propias en todo el organismo. Esta comunidad bacteriana, llamada microbioma, pesa entre 1 y 2 kg y tiene una influencia decisiva en la salud, el estado de ánimo, el sistema inmune y las preferencias alimenticias. Somos literalmente más bacteria que humano en términos de número de organismos. En la ciudad de Oaxaca, México, existe el árbol más ancho del mundo, el árbol del tule, un ahuehuete de más de 2000 años. Su tronco mide casi 58 metros de circunferencia, lo que requeriría a más de 30 personas tomadas de la mano para rodearlo. Aunque se creyó que eran varios árboles fusionados, los análisis genéticos confirmaron que es un único organismo vivo de tamaño colosal. El río más largo del mundo sigue siendo motivo de debate científico. Históricamente, el Nilo ha sido considerado el más largo con 6.650 kilómetros, pero estudios recientes sugieren que el Amazonas podría superarlo si se mide desde sus fuentes más remotas en los Andes peruanos. La respuesta depende del método de medición utilizado y del punto exacto que se considere como el nacimiento de cada río. La ballena jorobada compone canciones complejas que pueden durar horas y que evolucionan a lo largo del tiempo. Todos los machos de la misma región cantan exactamente la misma canción y la modifican colectivamente con el paso de los meses. Los científicos no comprenden completamente cómo se coordinan para cambiar la melodía de forma sincronizada. Es uno de los mayores misterios del comportamiento animal en los océanos del planeta. El café más caro del mundo es el Kopi Luwak de Indonesia, que puede costar hasta $700 el kg. Se produce a partir de granos ingeridos y defecados por la civeta de las palmeras, un mamífero parecido a un gato. Durante la digestión, las enzimas fermentan los granos transformando su sabor. Aunque su producción ha generado debates éticos sobre bienestar animal, sigue siendo uno de los más demandados del mundo. El sonido de un trueno puede recorrer hasta 40 kilómetros desde donde se produce el rayo. Como el sonido viaja a 340 metros por segundo, vemos el relámpago casi instantáneamente, pero el trueno llega después. Contar los segundos entre el destello y el estruendo y dividirlos entre 3 nos da la distancia aproximada en kilómetros a la que cayó el rayo, un truco sencillo de física que todos podemos aplicar. El número pi ha sido calculado hasta más de 100 billones de decimales sin encontrar un patrón repetitivo. Es un número irracional que continúa infinitamente sin repetirse. Matemáticos y estudiantes lo memorizan como pasatiempo. El récord mundial supera los 70.000 decimales memorizados por una sola persona. A pesar de toda la potencia computacional invertida,
Su naturaleza exacta sigue siendo uno de los grandes misterios matemáticos sin resolver. Los terremotos en la Luna, llamados selenismos, son mucho más largos que los terrestres. Mientras un terremoto en la Tierra dura de segundos a minutos, un selenismo puede prolongarse durante horas. La Luna no tiene agua ni tectónica de placas activa para amortiguar las vibraciones. La Apollo 11 registró uno que duró más de una hora, generando en los astronautas una alarma completamente inesperada durante la misión. El idioma del pueblo Pirajá, en la Amazonía brasileña, es el único idioma conocido sin números, sin colores específicos y sin conceptos de tiempo pasado o futuro. Los lingüistas llevan décadas debatiendo sus implicaciones para la teoría del lenguaje. Esta lengua desafía completamente la idea de que ciertos conceptos son universales a todos los seres humanos, independientemente de su cultura o entorno geográfico y social. En Bután, el único país que mide la felicidad nacional bruta en lugar del Producto Interior Bruto, existe una ley que prohíbe vender tabaco y limita el turismo para preservar la cultura y el medio ambiente. El 90% del territorio debe mantenerse boscoso por ley constitucional. Este pequeño reino himalayo tiene una de las huellas de carbono más bajas del planeta y uno de los pueblos más felices. El caracol posee entre 14.000 y 20.000 dientes microscópicos llamados radula dispuestos en filas sobre una lengua rasposa. Los usa para raspar y triturar las plantas de las que se alimenta. Además, el diente del caracol patella es el material biológico más resistente conocido en la naturaleza, más duro que el Kevlar y que cualquier seda de araña. Un animal diminuto con una estructura bucal sorprendente. El fenómeno del déjà vu, esa sensación de haber vivido ya un momento presente, sigue siendo mal comprendido por la neurociencia. Se cree que ocurre cuando hay un desfase entre el procesamiento del hipocampo y la corteza prefrontal, creando la ilusión de que una experiencia nueva ya fue registrada previamente. Es más frecuente en personas jóvenes, cansadas o con ciertos tipos de epilepsia, y disminuye notablemente con la edad. En algunos países de Asia existe la tradición del mercado flotante, donde los vendedores navegan en pequeñas barcas cargadas de frutas, verduras y comida lista para comer. Los compradores también se acercan en botes para negociar y adquirir productos. Este tipo de comercio tiene siglos de antigüedad y sigue siendo completamente funcional en lugares como Tailandia, Vietnam y Bangladesh, donde el agua es tan cotidiana como las calles. El Ártico alberga el archivo más seguro del mundo, el Svalbard Global Seed Vault, ubicado en una montaña de Noruega. En su interior se conservan más de 1.300.000 muestras de semillas de plantas de todo el planeta a temperaturas de 18 grados Celsius bajo cero. Fue creado para garantizar la biodiversidad vegetal ante cualquier catástrofe global, siendo considerado el mayor seguro de vida para la humanidad. El mercado de las especias de Dubái, conocido como el Souk de las especias, lleva en funcionamiento más de 200 años. Sus pasillos rebosan de canela, azafrán, cardamomo y pimienta negra en cantidades que perfuman el aire a varios metros de distancia. El azafrán que se vende allí puede costar más de $3.000 el kg, siendo una de las especias más caras del mundo por su laborioso proceso de recolección manual. La Maratón de la Antártida es la carrera de larga distancia más extrema del planeta. Los corredores enfrentan temperaturas que pueden bajar de 20 grados Celsius bajo cero, vientos de más de 50 km por hora y superficies de hielo irregular. A pesar de las condiciones, cada año docenas de atletas de todo el mundo pagan miles de dólares solo por el privilegio de participar en esta carrera única e irrepetible. El ser humano es el único animal que puede arrojar objetos con precisión y fuerza. Esta capacidad, desarrollada hace unos 2 millones de años, requiere una combinación única de hombro, codo, muñeca y dedos que ningún otro primate posee en igual medida. Los investigadores creen que esta habilidad fue fundamental para la caza y la defensa, y que contribuyó directamente al desarrollo del lenguaje y del cerebro humano. En Japón existe el fenómeno conocido como kodawari, una devoción obsesiva por la perfección en las actividades cotidianas. Desde el arte de doblar papel hasta preparar el ramen más simple, muchos japoneses dedican años enteros a dominar un único aspecto de su oficio.
Este concepto explica por qué en Japón hay restaurantes de sopa que llevan 100 años preparando exclusivamente un solo plato con absoluta maestría y dedicación. El cerebro de un pulpo tiene la misma cantidad de neuronas que un perro. Sin embargo, más de la mitad de esas neuronas no están en el cerebro central, sino distribuidas por sus 8 brazos. Esto significa que cada brazo puede actuar de forma semiautónoma, tomando decisiones propias sin consultar al cerebro principal. Una arquitectura neurológica completamente diferente a la de cualquier otro animal conocido en el planeta. En Etiopía existe un sistema calendárico completamente distinto al gregoriano. El calendario etíope tiene 13 meses, 12 meses de 30 días y un 13º mes de 5 o 6 días. Además, va unos 7 u 8 años atrasado respecto al calendario occidental. Por eso en Etiopía celebraron el año 2000 en el 2008 gregoriano. Esta diferencia puede crear confusiones administrativas, pero también orgullo cultural por una tradición milenaria. El insecto palo es uno de los maestros del camuflaje en la naturaleza. Puede permanecer completamente inmóvil durante horas pareciendo una ramita inerte. Algunas especies pueden reproducirse sin necesidad de machos mediante partenogénesis. Su mimetismo es tan perfecto que los depredadores los ignoran aunque estén mirándolos directamente. Existen más de 3.000 especies catalogadas, muchas de las cuales se mantienen como mascotas exóticas por su curiosa apariencia. La muralla china no es visible desde el espacio a simple vista, contrario al mito popular. Los astronautas y cosmonautas lo han confirmado repetidamente. Para poder verla desde la órbita se necesitaría una resolución visual 100 veces superior a la humana. Esta creencia, presente en libros escolares durante décadas, es uno de los mitos históricos más extendidos y persistentes del mundo. A pesar de haber sido desmentido repetidamente, el pez hacha de mar profundo es capaz de producir su propia luz bioluminiscente. Vive entre 200 y 600 m de profundidad y usa fotóforos en su vientre para camuflar su silueta, igualando la tenue luz que llega desde arriba. Este truco de contrasombra lo hace prácticamente invisible para los depredadores que acechan desde abajo. Una estrategia evolutiva fascinante que mezcla biología y física óptica de forma perfecta. La espada de Damocles es una expresión que surgió de una anécdota del siglo IV antes de nuestra era. Un cortesano llamado Damocles admiraba tanto al rey Dionisio que éste le ofreció intercambiar los roles por un día. Cuando Damocles se sentó en el trono, descubrió que había una espada afilada suspendida sobre su cabeza sostenida por un único pelo de caballo. El mensaje era claro: el poder siempre conlleva peligro constante. En el fondo del Océano Pacífico existe una zona conocida como el Punto Nemo, el lugar más alejado de cualquier costa del planeta. Está a más de 2.600 kilómetros de cualquier tierra firme. Es tan remoto que los seres humanos más cercanos suelen ser los astronautas de la Estación Espacial Internacional cuando pasan sobre él. La NASA también lo usa como cementerio de satélites y naves espaciales desechadas. El sonido de los relámpagos en Júpiter puede ser detectado desde la Tierra con los instrumentos adecuados. Las tormentas en ese planeta son 100 veces más potentes que las terrestres y pueden durar meses. La Gran Mancha Roja, la tormenta más conocida de Júpiter, lleva girando al menos 350 años y es tan grande que dentro cabrían 2 planetas del tamaño de la Tierra con holgura. Y eso fue todo. Dale like, suscríbete a Zarpado y activa la campanita. Compartilo con alguien que ame aprender, te lo va a agradecer. Nos vemos en el próximo.